Como nuncio apostólico y representante del Santo Padre en los Estados Unidos de América, quiero transmitir el cordial saludo, la cercanía espiritual y el afecto paternal del Papa Francisco a todos que están reunidos virtualmente para el encuentro regional sureste. En modo especial, quiero agradecer al Padre Rafael Capó, vicepresidente de la misión en la Universidad de St. Thomas en Miami, su amable invitación. Hoy me gustaría hablarles sobre el sueño que el Papa Francisco tiene para la Iglesia, un sueño que estamos invitados a compartir. En la Biblia, Dios a menudo se manifiesta en los sueños, a sí mismo o bien manifiesta su voluntad. Así lo hizo con José en el Antiguo Testamento, o en el Nuevo Testamento con José, el padre adoptivo de Jesús, pidiéndole que tomara a María como su esposa y que pusiera al niño el nombre de Jesús. También, en los Hechos de los Apóstoles, Dios manifestó a Pedro en un sueño su voluntad, invitándolo a bautizar a toda la familia de Cornelius, abriendo así la puerta de la salvación a los gentiles. Pueblo también tuvo un sueño articulado en Efesios para que los judíos y los gentiles pudieran reconciliarse y fueran realmente un solo cuerpo en Cristo. Por su parte, Jesús, el buen pastor, soñaba con tener un rebaño gobernado por un solo pastor. Y el Papa Francisco también tiene un sueño para la Iglesia de Cristo, que sea una iglesia misionera. Escribe él, sueño con una opción misionera capaz de transformarle todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. El sueño del Papa Francisco es el de una iglesia pobre para los pobres, una iglesia cercana a los olvidados y abandonados, una iglesia que transmita la ternura de Dios. Quiere una iglesia evangelizadora, llamada a confrontarse constantemente con la amplitud y la riqueza del Evangelio. Quiere una iglesia dispuesta a salir de la propia zona de confort, una iglesia dispuesta a remar mar adentro para obtener una pesca grandiosa. El sueño del Papa Francisco es el de una iglesia que vive como pueblo de Dios santo y fiel. Esta noción de la Iglesia como pueblo de Dios fue una aportación importante del Concilio Vaticano II, pero en su constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, ya desde el principio, los padres del concilio señalaron que el plan salvífico universal del Padre se manifiesta en el envío de su Hijo y encuentra su culminación en el don del Espíritu Santo. Ellos declararon que así toda la Iglesia aparece como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para evangelizar, la Iglesia debe constantemente referirse a Dios, que se ha manifestado en sí mismo en Cristo y que por medio del Espíritu Santo sigue morando en la Iglesia y animando a la Iglesia. Una Iglesia evangelizadora debe actuar de acuerdo con la voluntad de Dios y dar a conocer la presencia de Dios. Por ello, el Papa no quiere una Iglesia autorreferencial, sino una iglesia que lleve la alegría del Evangelio a todo el mundo. El Papa Francisco explica así su preferencia. Dice él, prefiero una iglesia accidentada,
herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. El Papa Francisco nos invita a ser imitadores de Dios, siendo previsores. Dios toma la iniciativa con nosotros y nos llama a hacer lo mismo con quienes están en las periferias. El término primerear, que es un término que el Papa le gusta de utilizar, aferra esta idea. Debemos ser más proactivos que reactivos. Debemos ser emprendedores espirituales de Cristo. Y así el Santo Padre escribe, la comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a las cruces de los caminos para invitar a los excluidos. La amistad con Cristo es fruto del encuentro y es misión de la Iglesia facilitar ese encuentro con Él que puede cambiar la vida como pasó, por ejemplo, al gran misionero San Pablo. Así, mientras que nuevos programas podrían ser útiles para la evangelización, el encuentro es esencial. El Papa Benedicto XVI lo expresó de esta manera. Esa es una frase que ustedes conocen muy bien. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Este texto lo encuentran en las Deus Caritas Est del Papa Benedicto. Este acontecimiento o persona es el mismo Jesús. La proclamación de la resurrección del Señor no puede ser entendida como mero recuerdo de un evento del pasado. Por el contrario, Él sigue viviendo. La Iglesia existe para ayudar a otros a encontrar al resucitado que ofrece la salvación. Para encontrar al resucitado, esto es, para ser reunidos bajo la mirada amorosa que nos introduce en el amor de Dios, en una relación viva y duradera con Él, el Santo Padre nos recuerda que la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más. El mejor incentivo para compartir la fe y para evangelizar, es decir, para facilitar el encuentro, viene de la contemplación de su amor. Es la belleza del Señor lo que nos asombra y mueve y lo que atrae a nuevos creyentes. En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco dice, en este mundo, los ministros ordenados y los demás agentes pastorales pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos sacerdotes, religiosos y laicos en este arte del acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias
ante la tierra sagrada del otro. Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de proximidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión, para que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. El acompañamiento es uno de los temas centrales del programa de Francisco, pues el acompañamiento es una de las características de la transformación de la Iglesia en clave de misión, de una Iglesia en salida, de una Iglesia misionera, de una Iglesia evangelizadora. Manuel Cervantes escribe en la Teología Pastoral: el acompañamiento se encuentra dentro de los criterios fundamentales de acción al interior de la apostolicidad y del diálogo pastoral. La Iglesia acompaña al hombre en su acción evangelizadora y así continúa la misión del Hijo enviado por el amor que el Padre tuvo y tiene al mundo. Esta citación la encuentra en un libro de Cervantes que se llama El acompañamiento espiritual según el Papa Francisco a partir de la Evangelii Gaudium. Así pues, en Evangelii Gaudium se trata el acompañamiento en dos sentidos: pastoral y espiritual. No se trata de dos tipos de acompañamiento, es el mismo acompañamiento de la Iglesia, pero el acompañamiento no es terapia. El acompañamiento espiritual debe llevar más y más a Dios, en quien podemos alcanzar la verdadera libertad. El acompañamiento sería contraproducente si se convirtiera en una suerte de terapia que fomente ese encierro de las personas en su inmanencia y deje de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre. Y el Papa continúa: el Evangelio nos propone corregir y ayudar a crecer a una persona a partir del reconocimiento de la maldad objetiva de sus acciones, pero sin emitir juicios sobre su responsabilidad y su culpabilidad. Una comunidad de discípulos misioneros acompaña a los otros. Hablando en Asís, el Papa Francisco dijo: lo repito a menudo, caminar con nuestro pueblo, a veces delante, a veces en medio y a veces detrás. Delante para guiar a la comunidad, en medio para alentarla y sostenerla, detrás para mantenerla unida y que nadie se quede demasiado atrás, para mantenerla unida. Acompañamiento que implica guiar, alentar y apoyar y uniendo. Cuando acompañamos a otros, aprendemos el arte del diálogo. Estamos viviendo un cambio de época. Nosotros, los que anunciamos el Evangelio, no podemos evangelizar descuidando las nuevas fuerzas en el trabajo que afectan a las nuevas generaciones que tienen sus propias expectativas y aspiraciones. El hoy fallecido cardenal Jean-Louis Torrent describió esto diciendo que la respuesta es siempre y en todo caso el diálogo, el encuentro. El único camino posible a recorrer es aquel del diálogo desarmado. Según mi punto de vista, pues, dice Torrent, dialogar significa ir al encuentro con el otro desarmados, con una concepción no agresiva de la propia verdad, sin embargo, no desorientados. En el corazón del diálogo está la comunicación de la vida personal de cada uno a los demás. Es un compartir de la existencia de los otros en la propia existencia. No siempre se trata de probar que uno tiene la razón. Se trata de un recíproco compartir, razonando como
vivir en armonía, ofreciendo al mismo tiempo lo mejor de nuestra tradición. El auténtico acompañamiento exige ciertas virtudes: la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al espíritu y el arte de escuchar, que el Papa describe como que es más que oír. Lo primero en la comunicación con el otro es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Solo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida. El auténtico acompañamiento también exige esperanza y mansedumbre, tal y como el Papa Francisco explica. Un buen acompañante no consiente los fatalismos o la pusilanimidad. Siempre invita a querer curarse, a cargar la camilla, a abrazar la cruz, a dejarlo todo, a salir siempre de nuevo a anunciar el Evangelio. El Papa Francisco sueña, ya lo hemos dicho, con una iglesia misionera, una iglesia que salga de su zona de confort, que como dije, empiece su misión con Dios y obedezca al mandato del Señor de remar mar adentro y se aventure en estado de misión hacia una gran pesca. El Santo Padre nos recuerda que debemos estar en un estado permanente de misión, lo que realmente significa salir para encontrar, sin pasar de largo, reclinarse sin desidia, tocar sin miedo. Se trata de que se metan día a día en el trabajo del campo, ahí donde vive el pueblo de Dios, que les ha sido confiado. No nos es lícito dejarnos paralizar por el aire acondicionado de las oficinas, por las estadísticas y las estrategias abstractas. Hoy lamentamos la rápida secularización y la disminución de la asistencia a misa y participación en la vida parroquial. Hace una generación incluso San Juan Pablo II había pedido una nueva evangelización que tomara en cuenta esta situación de cambios con nuevos métodos y con nuevo ardor en sus esfuerzos, métodos y expresiones. A su vez, el Papa Francisco quiere que tomemos en cuenta la cultura moderna y que la leamos a la luz del Evangelio para que seamos más efectivos en nuestro esfuerzo diario de evangelización. Y el Santo Padre dice, esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano para que nadie postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya, no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos discípulos misioneros. En suma, un misionero eficaz ha de estar siempre dispuesto a acompañar al prójimo